Miren, el tema que quisiéramos compartir en este día es, Dios quiere que vivamos en comunidad. Dios quiere que vivamos en comunidad. ¿Y a partir de qué momento surge la inquietud de tratar ese tema a través de las redes? Justamente la semana pasada, el jueves, hace hoy una semana, vi en redes algo que realmente me conmovió y que de verdad entristeció muchísimo mi corazón. Y es que leí un artículo sobre una tragedia que aconteció en una comunidad llamada El Puente de Jamao, cerca de Salcedo. Cuando vi esa noticia, decía que Carlos Manuel, un señor de esa comunidad, ese día, el día anterior, había tomado una decisión bien difícil, bien irreversible, que justamente era quitarse la vida. Cuando leí el artículo, realmente sentí mucha pena porque los vecinos decían que los familiares de Carlos Manuel se habían ido a vivir en el extranjero y que ya él tenía un tiempo bastante triste, muy aislado, muy retraído, con serias dificultades a nivel económico, había cambiado completamente su comportamiento y que ese miércoles, ¿verdad? Amanecer jueves, había tomado la decisión de quitarse la vida. Cuando leí el artículo me sentí tan impotente, me sentí tan triste porque yo decía, Dios mío, pero ¿cómo es posible que si la comunidad se dio cuenta que Carlos Manuel estaba pasando por esa etapa de depresión, por esa etapa de tristeza, por esa etapa de duelo, ¿verdad? Pudiéramos decir, no accionó para acompañar a Carlos Manuel de manera tal que el desenlace de esa historia tal vez hubiera podido ser otro. Y, ok, ahora están manifestando tanto dolor, están manifestando tanta tristeza, pero, wow, pero si lo hubieran hecho antes, si alguien se hubiera tomado la molestia, ¿verdad?, de poder acompañar, estar ahí para Carlos Manuel, tal vez el desenlace hubiera sido de otra forma. A partir de ahí estuve publicando esa inquietud, ¿verdad?, en mis redes. Y justamente el jueves en la noche, estando yo en la iglesia, me escribió una pastora que ha estado conmigo participando en espacios de formación, no voy a decir su nombre, diciéndome que ella conocía al señor que se había quitado la vida, que se había ahorcado. Hasta ese momento yo no sabía de qué forma él había terminado con su vida y que efectivamente ella conocía personas muy cercanas de esa comunidad y de la comunidad donde ella está, que parece que es cercana a donde ella pastorea y que la comunidad está muy triste. A partir de ahí entonces surge la inquietud de la pastora y la mía y le digo, ¿qué podemos hacer? ¿Por qué? Porque como iglesia, pero no solamente como iglesia, señores, no solamente como cristianos, tenemos que hacer algo con relación a esto que está pasando. Como seres humanos necesitamos hacer algo con esto que está aconteciendo, con esto que está pasando. Pero tal vez alguien pudiera decirme, bueno, Jocelyn, eso le pasa a las personas que no son creyentes, eso le pasa a las personas que no han conocido a Dios, que no han tenido un encuentro con Dios. Sin embargo, si tal vez alguien piensa de esa manera, lamentablemente tengo para decirle que no. No solamente le está pasando a personas que no han conocido al Señor. Y justamente y lamentablemente, para confirmar esto que yo le estoy diciendo, esta semana yo tengo un grupo de estudio de la palabra todos los domingos desde el tiempo del COVID. Nos juntamos virtualmente de 8 a 9 de la noche para reflexionar a propósito de la palabra. Y hablé de ese tema porque realmente me inquieta. Y una de las chicas que participó muy bien y todo estaba muy bien. ¿Y cuál no sería mi sorpresa para mí y para ella cuando justamente creo que el martes, sí, el martes de esta semana,
me escribe esa chica que participa en este paso de reflexión virtual que tengo, diciéndome que iba camino a donde un familiar porque el hijo de 24 años se había quitado la vida. Un joven de 24 años y de una manera terrible, de una manera terrible. ¿Y cuál no sería mi dolor más grande cuando ayer ella me dice que era cristiano? El joven era cristiano. Y el joven tenía 2 semanas que no iba a la iglesia. Entonces, no es un problema que solamente está afectando a los no creyentes, a los no cristianos. Lamentablemente estamos viviendo en un tiempo, en un momento bien difícil, señores, para nuestros adolescentes, para nuestra juventud e incluso para los adultos mayores. Yo soy de Gualey, nacida y criada en Gualey. Para los que no son de República Dominicana, para los que no son de la capital, Gualey es un barrio empobrecido que en la época que yo nací, en la época que yo me crié, era uno de los barrios, por no decir el barrio, que tenía la peor fama en cuanto a que se habían tigres, se habían problemas, se habían delincuentes, muchísima fama, ¿verdad? Sin embargo, yo vivo añorando a Gualey. Yo vivo añorando a Gualey. ¿Por qué? Porque los vecinos eran mis hermanos. Porque los vecinos estaban ahí para nosotros y nosotros estábamos ahí para los vecinos. Éramos familia y esa comunidad de Gualey se cuidaba uno con otro, nos cuidábamos, nos protegíamos, nos acompañábamos. Y yo que trabajo en muchísimas de las comunidades de campo, de pueblo, de estas ciudades, le vivo diciendo a los pueblos, a las comunidades empobrecidas, cuiden ese valor de ser solidario, cuiden ese valor de cuidarse uno con otro, de acompañarse, de ejercer el ministerio de la presencia. Sin embargo, me quedé boquiabierta porque con un grupo he estado hablando de este tema, un grupo ahora de una clase que di el lunes de Montecristi, y le estoy diciendo, tenemos que volver a rescatar esos valores de acompañarnos, de estar ahí para el otro. Y me dice una de las chicas, Jocelyn, aquí en Montecristi construyeron algunos apartamentos y había un señor que en tema de divorcio con la esposa le quitó los hijos, le dieron la custodia de los hijos a su esposa. Y cuando la señora vino y se llevó sus hijos, el señor entró en una depresión fuerte. Entró en una depresión fuerte. Jocelyn, y 15 días después, oigan, 15 días después de haberse ese señor muerto que estaba sentado en la mesa del comedor de su apartamento, 15 días después, por el mal olor, fue que nos dimos cuenta que el señor se había muerto. ¿Ustedes están oyendo? ¿Qué es lo que está pasando? Entonces, ahora de verdad, primera vez que me pasa esto, que no he podido proyectar todo lo que preparé, sino que estoy hablándole desde el corazón. El enemigo quiere que sigamos ignorando esa realidad. El enemigo quiere que sigamos ignorando esa realidad. Que no nos preocupemos por el otro, que no nos preocupemos por el prójimo. El enemigo quiere que pensemos que nada más tenemos un compromiso con mi hermano. Incluso con estos ejemplos que le he puesto, a veces ni siquiera con el hermano que está en la iglesia tenemos conexión. ¿Y qué significa vivir en comunidad? Yo no sé por qué, no sé, pero Dios quiere que vivamos en comunidad. Nosotros tenemos un Dios trino que vive en plena comunión, un Dios trino. Y desde el principio, muy bien que nosotros entendamos ese pasaje bíblico que dice que desde el principio Dios no quiso que el hombre estuviera solo. No es bueno que el hombre esté solo, claro, y sabemos nuestra historia, ¿verdad? Conocemos muy bien nuestra historia de Adán y Eva, que Dios vio que el hombre estaba solo y le formó a una mujer para que no estuviera solo. Es interesante esto,
Y es sumamente interesante que no solamente pensemos en términos de pareja. Cuando Dios dice que no es bueno que el hombre esté solo, se refiere en un sentido amplio y general. Dios nos ha creado para que vivamos en comunión los unos con los otros, para que no necesitemos los unos a los otros, para que nos acompañemos los unos a los otros. Y cuando no sucede eso, hay consecuencias. Hay consecuencias. ¿Qué podemos nosotros hacer? Y me gustaría escucharlos, porque esto es más que una conferencia, ¿verdad? Parece que se ha convertido en un espacio de diálogo. Yo quiero escucharlo a ustedes. ¿Por qué ustedes creen que Dios está interesado y nos hizo para vivir en comunión, para necesitar al otro, para ser junto con el otro? ¿Por qué ustedes creen? ¿Y por qué ustedes creen? Todos sabemos, ¿verdad? Todos los distractores que hay para que podamos vivir en esa comunión hoy en día. Pero, ¿qué podemos nosotros hacer? ¿De qué manera nosotros podemos lograr vencer el mal con el bien? Porque mucha gente cuando yo hablo de cosas parecidas, lo que me dicen, bueno, Jocelyn, ¿por qué es que la Biblia lo dice? Que es uno de los pasajes más mal interpretados que yo he escuchado en mi vida. Porque cuando, como abundó porque por haberse multiplicado la maldad, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Claro, eso lo dice la palabra y es verdad. Se ha multiplicado la maldad, muchos se han enfriado y eso es cierto. Pero ¿y la otra parte? La parte B, ¿qué dice? ¿Eh? ¿Qué es lo que dice? Pero, cuando usted menciona la palabra pero de alguna manera descarta todo lo que dijo antes del pero, ¿verdad? Ok, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, pero el que persevere, el que permanezca amando, ese será salvo, ese será salvo. Me gustaría escucharlo, algunos de los que están aquí con nosotros. ¿Qué usted cree que está pasando? ¿Y qué modelo dejó Jesús? Víctor Misetti, tú eres el que yo conozco. Víctor, tienes la mano levantada, te escuchamos. Bueno, Bien, Dios le bendiga, Dios le bendiga. amén. Sí, sí, por acá vamos bajando desde Nagua, un recorrido a varias partes del país. ¿Tú eres mi amigo del Por si se cercado? escucha. Sí, hermana, sí, claro, claro, así es. Qué alegría verte, Me hacía gocé mucho. mucho. Gracias, gracias, igualmente. Ya, yo envié el enlace, hay varias personas que van a entrar. Oh, Bien, yo gracias. pienso que Nicolás Maquiavelo estaba claro y tenía un norte bien claro. Sí, tenía un norte bien claro cuando él propiciaba, promovía la falta de unidad. Él decía, divide y Ah, vencerás. Entonces yo exactamente. pienso que ese es un plan del enemigo, promover la falta de unidad. El mismo Dios es un Dios trino. Y en ese sentido, cuando él dice hagamos, no está hablando en singular, está hablando en plural. Yo pienso que la unidad está, hay fuerza. Dios nos hizo así mismo, como te dice, seres para que demos y podamos también recibir amor, no que vivamos en solo. Entonces, por algo Dios le hizo, ¿verdad? A Eva, a Adán desde el principio y para que vivamos en comunidad, vivamos en familia. Y la intención justo del Señor es esa, de que podamos retroalimentarnos unos con los otros, que podamos tener mentores. Entonces, la falta de unidad en ese sentido puede traer dificultad realmente. Amén. Gracias. Muchísimas gracias, Víctor. Yo te bendiga muchísimo. Qué bueno es poder escucharte. Muy bien, si alguien más tiene algo que decir a propósito de lo que hemos comentado hasta ahora. Hola, Jocelyn. Hola, mi Lili por aquí. sí, querida. Qué bueno, un ¿Cómo placer están? tenerte. Muy bien. Sí, qué bueno.
Yo creo que una de las, primero es que todo lo que Dios hace es perfecto, es el modelo, el matrimonio, la familia, y también esa parte de la vivencia en comunidad es perfecto. Y hay una plenitud que el ser humano experimenta cuando vive conforme al diseño de Dios, a los planes de Dios. De alguna manera, cuando nosotros nos desviamos de ese diseño, vamos camino al mal y eso es lo que justamente Satanás está procurando. Entonces, como eso es parte del diseño de Dios, el vivir en comunidad, Satanás constantemente va a atacar ese diseño y va a buscar la manera en que el ser humano se aísle. ¿Para qué? Satanás vino a qué? A matar, a hurtar, a destruir. Y eso es lo que él quiere con el ser humano, con la persona que posee la imagen de Dios. Entonces, últimamente en esta generación, pueda que hay bueno, lo hay, un incremento de la tasa de suicidio, de depresión. Es justamente por eso, porque el sistema, la tecnología, Ujú, el mismo incremento del pecado nos ha llevado a aislarnos y ujú, no aislarnos como para esa parte de buscar más, de crecer, no, esa parte como de tirarnos al abandono y, y permitir que esos pensamientos negativos, que esa tierra que no está siendo alimentada, Satanás venga y comience entonces a sembrar semillas de duda, de temor, de ansiedad. Usted muy bien sabe que mi familia experimentó una pérdida en ese sentido ujú. y fue muy difícil por la parte de las familias que las personas que deciden hacer eso eh, Sí. pueden vivir. Pero también fui testigo del proceso de aislamiento que vivió esa persona, que fueron esos síntomas que muy bien se pudieron prever. Y Ujú. quizás si había una condición médica, dime mi amor. Casi, casi, perdón, que tengo un bebé. No, no, no hay problema. Y Eh, dame a Lucas. y, y, y ver cómo fue dando indicios de eso y quizás no tuvimos el discernimiento de poder identificar y eh, poder quizás, no sé, no sé, quizás hubiésemos evitado eso, pero el aislamiento es una evidencia de que algo anda mal, de que Satanás está aprovechando una mente para destruirla. Entonces, eso siempre tenemos que mirar con esa persona que ha cambiado, que guarda más silencio, que ya no procura compartir sus cosas, porque no es solamente estar presente sino también ese proceso de rendir cuenta, de Ujú. pedir ayuda, Exacto. de involucrarse también en la vida de otros. Entonces, esos son como indicios que tenemos que pedirle constantemente al Espíritu Santo que nos ayude y que muchas veces dejemos de pensar tanto en nosotros, en nuestros problemas, en nuestras luchas, porque también pensar en otro y mirar a otro es una carga para nosotros, porque tú estás saliendo de uno, pero justamente para eso fuimos diseñados, para que otros, porque no sé si les pasa, pero yo recibo alivio cuando otra persona lleva mi carga y cuando yo llevo la carga de otro, porque la mía es más pesada que la otra. No sé si se Ujú, han dado cuenta, pero mi ujú. carga es más pesada. Cuando otro la lleva y yo siento que estoy llevando la carga de otro, me siento más liviana. Y es justamente eso. Para eso el Señor creó esa parte de vivir en comunidad. Muchísimas gracias, Lidy, por abrir tu corazón y compartir con nosotros estas palabras que sabemos que nace de la experiencia, ¿verdad? Y de
lo más profundo de tu corazón. Yo no sé si logran ver un poquito, no puedo ponerla en presentación, pero me dicen si pueden ver un poco la presentación que tengo, aunque no sea en modo presentación. ¿Logran verla? Sí, se ve algo ahí. ¿Se Sí, ve algo ahí? Ok. Bueno, yo tendré Sí, que es grabar. que se ve muy pequeño. Sí, pero es que cuando intento ponerla grande, entonces se, se me va. Pastora, le voy a dar la oportunidad un momentito, Pastora Giselle. Muy bien. Mm. Miren, la reflexión justamente dijimos que era Dios nos creó para vivir en comunidad. Y para nosotros es muy importante, y todo esto que estamos viendo ahora y que acaba de decir nuestra querida Lidia y también habló Víctor. Miren, en la pantalla aparece una imagen de Jesús con sus discípulos recorriendo aldeas y ciudades en el tiempo que estuvo con nosotros aquí en la tierra. Luego en la siguiente yo pongo esa misma imagen arriba, pero abajo pongo una imagen de Jesús moderno. Yo no sé si tuvieron la oportunidad de ver la serie de shows en El Ejido, y es justamente una foto de ellos, donde aparecen ya Jesús con sus discípulos, pero en una versión moderna. Yo estoy utilizando mucho esta comparación en las reflexiones que doy los domingos porque yo estoy convencida de eso. Él anduvo con sus discípulos en aquel tiempo, en aquel momento, en aquel lugar y hoy todavía sigue en medio de nosotros y nosotros somos sus representantes. Entonces, es importante que nosotros tengamos siempre muy pendiente el modelo de Jesús. Y aquí tenemos una estadística muy lamentable y escalofriante. En el 20 tuvimos 597 suicidios. En el 21 635. En el 22 579. En el 23 669. En el 24 651. En total, los datos oficiales de personas que se quitaron la vida desde el 20 hasta el 24 suman 3.131. Es un número fácil de decir, pero siempre es importante entender que la estadística es más que un número. Hay historias de vida detrás de esos números. Para el 2025 todavía no tenemos los datos oficiales de las personas que se han quitado la vida, pero como decía Morita, lamentablemente, el 4 de agosto hubo una persona llamada Carlos Manuel de la comunidad del Puente de Jamacao, de Jamao en Salcedo. Dice el artículo que leí que él vivía solo y que la mayoría de sus familiares se habían ido al extranjero. Los vecinos y allegados notaron el cambio de ánimo, su retraimiento y su situación precaria que estaba viviendo Carlos. Sin embargo, nunca se imaginaron que él iba a tomar una decisión tan definitiva en contra de sí mismo. Qué lamentable. Entonces, definitivamente el hecho de que esta persona, ¿verdad?, haya cometido este hecho, nos hace pensar y nos hace reflexionar sobre lo que, cómo la comunidad pudo haber podido evitar esa trágica pérdida. Tal vez no, pero tal vez sí. Siempre nos quedará como esa duda. Este hecho nos conmueve profundamente, pero también nos desafía y sobre todo como creyente, como cristiano, a mirar la vida desde la perspectiva de Dios. ¿Y cuál es la perspectiva de Dios? Una vida creada para la comunión, para vivir en comunidad, no para vivir en aislamiento. Y pudiera haber muchísimos factores, ¿verdad? Que nosotros pudiéramos ahora identificar a cuáles son las causas que están haciendo que la gente cada vez esté más desconectada. Porque paradójicamente estamos en la época donde las conexiones a nivel de aparatos son más extraordinarias que nunca, pero a nivel de relaciones verdaderas, a nivel de vínculos,
realmente se ha perdido muchísimo. Y es sumamente interesante que nosotros podamos hacer un alto y hacer esa reflexión. Carlos, señores. Y hay muchos Carlos a nivel del mundo, a nivel de nuestras comunidades, a nivel de nuestra iglesia. No solamente estaba enfrentando esa soledad física, sino también una soledad emocional y espiritual. Señores, miren, uno de los temas que yo manejo es el de crianza con ternura. Y definitivamente se ha comprobado que la falta de amor, que la falta de afecto puede matar a cualquier persona. Hubo una vez en uno de los orfanatorios de, creo que de Alemania, había una cantidad enorme de niños y tenían sus enfermeras que lo bañaban, lo alimentaban, estaban limpios, estaban con todo lo que físicamente necesitaban, pero no le daban afecto y se morían. Tenían todo lo que necesitaban para permanecer físicamente vivos, pero no tenían afecto y los niños se morían porque Dios, no sé por qué, nos creó para que recibamos y demos afecto, señores. Entonces, este señor Carlos Manuel, porque es bueno que sepamos su nombre, no solamente estaba experimentando esa soledad física, sino también una soledad emocional y espiritual. La falta de vínculo, necesitamos relaciones, la distancia familiar, los problemas económicos, el silencio que tenía en torno a él, todo eso creó una tormenta que él no supo ver a tiempo, que no supo manejar y que la comunidad que estaba a su alrededor pareciera, ¿verdad? Que no pudo identificarla a tiempo para acompañarlo de manera oportuna. Yo quise aquí traer este cuadro, no lo están viendo bien, pero yo le voy a leer lo más importante, que tiene como tema el impacto de la soledad, el impacto de la soledad y la falta de vínculos afectivos en la salud mental. Señores, la soledad mata, la soledad mata. El tema de la soledad es un tema cada vez más relevante en el mundo que estamos viviendo. En esos países desarrollados, esos ancianos están solos. Están solos, la gente está sola, está desesperada por la compañía de alguien. ¿Y cuáles pudieran ser esos aspectos que tienen mucho que ver con la soledad y que son afectados? Por ejemplo, el tema de la regulación emocional. ¿Cuál es el afecto que tiene la soledad sobre esto? No hay espacio de desahogo ni retroalimentación positiva. ¿Cuál es la consecuencia para una persona que vive este tema? Mayor estrés, mayor ansiedad, mayor irritabilidad. El aspecto de la resiliencia, el efecto que tiene la soledad, falta de apoyo en momentos de crisis o pérdida, ¿qué trae? Aumento de vulnerabilidad ante la depresión y desesperación. Depresión, depresión. ¿Cuánta gente deprimida tenemos hoy en día, señor? Que no le encuentran sentido a la vida, que no le encuentran propósito a la vida. La percepción de uno mismo también se ve afectada. ¿Qué sucede? Escasa validación externa y ausencia de una interacción significativa, ausencia de una buena conversación, ausencia de una buena relación con el otro. ¿Qué trae esto? Pensamiento autocrítico y baja autoestima. Y si tuviéramos que hablar de la depresión, cuando una persona está deprimida, tiene un concepto negativo de sí misma, tiene un concepto negativo de los demás y tiene un concepto negativo del futuro. Esos tres elementos fundamentales afectan la vida de una persona que está en depresión. Pero también hay un aspecto de proceso fisiológico, aumento del cortisol y de otros marcadores de estrés. Esa hormona negativa, ¿verdad? Aumenta. Eso también trae como consecuencia que mayor riesgo de trastorno de ansiedad y de depresión. ¿Cuánta gente con ataque de ansiedad? Hábito y motivación. Disminuye el interés
como muy bien mencionara nuestra querida Lidy, disminuye el interés por actividades que antes te llenaban de emoción, disminuye el interés por el autocuidado. Hay gente que ni siquiera se quieren bañar, no se quieren peinar, no se quieren levantar de la cama. Esto trae como consecuencia aislamiento progresivo, apatía y empiezan esas ideas de pensamiento suicida. Otro aspecto importante en sentido general es el bienestar, una sensación persistente de vacío y de desconexión. No se sienten conectados con nadie. Una pérdida de sentido de la vida y de satisfacción personal. Y si yo tuviera que buscar bíblicamente algún término que de alguna manera como que pudiera reflejarme todo esto que yo acabo de decir, yo lo encuentro en donde en Isaías 6:1 y luego lo encuentro que Jesús lo mencionó en el templo en Lucas capítulo 4 desde el versículo 16 hasta el 19. El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido. ¿Para qué? Para sanar a los quebrantados de corazón, a los oprimidos. Es para eso que el Espíritu me ha ungido. Es para eso. Entonces, ¿cuál es el ejemplo que Jesús nos dio? ¿Y cuáles pudieran ser las muchísimas bases bíblicas que nosotros pudiéramos tener pendiente, ¿verdad? Para entender. Primero, en Gálatas 6:10. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a lo de la familia de la fe. Si usted tiene la oportunidad de bendecir a alguien, bendígalo. Amar y hacer el bien a todos, que si es católico, que si es adventista, que si es bautista, que si es testigo de Jehová. No, no me dijeron nada, es a todos. Si yo tengo la oportunidad de ayudar, vamos a ayudar a todos. Si yo tengo la oportunidad de saludar, si yo tengo la oportunidad de acompañar, si yo tengo la oportunidad de bendecir, si yo tengo la oportunidad de dedicarle 1 hora de mi tiempo para escucharte, para acompañarte a una cita médica, ¿por qué no lo voy a hacer? Amar y hacer el bien a todos. El mandato bastante claro. El bien es para todos, sin distinción, sin apellido. El prójimo no tiene apellido, aunque se priorice a los creyentes. El amor cristiano no se limita a los amigos. Imita la gracia de Dios hacia todo. El sol sale sobre bueno y sobre malo. La lluvia cae sobre bueno, sobre malo. Entonces, el llamado es que amemos y que podamos bendecir la vida de los demás. Pero, ¿cuáles otras bases bíblicas nosotros podemos tener para garantizar que sí, que Dios quiere que vivamos en comunidad? Ejercer misericordia sin distinción. Justicia lo definimos como darle a cada quien lo que le corresponde. Misericordia, darle a una gente algo que no le toca, que no le corresponde. Y justamente ese ejemplo lo tenemos en Lucas, capítulo 10, desde el verso 25 al 37, donde Jesús narra la parábola del buen samaritano. ¿Cuánto que aprender? Jesús redefine al prójimo como cualquier persona en necesidad, sin importar su origen o su fe. Cualquier persona que esté en necesidad, ese es mi prójimo. Y seguimos avanzando. Y tenemos aquí en Jeremías 29:7, nosotros los evangélicos no sabemos mucho Jeremías 11:29, ¿verdad? Porque yo sé los planes que tengo para contigo, planes de bien, y ahí eso nos llena de emoción, nos llena de gozo, y qué bueno que podamos aferrarnos a esa promesa. Pero también, señores, está Jeremías 7, que dice, procura la paz de la ciudad y rogar por ella a Jehová, porque en su paz tendréis paz vosotros. Buscar el bienestar de la comunidad donde vivimos.
Tenemos que buscar el bienestar de nuestra comunidad. ¿Cómo es posible que en la esquina de la iglesia hay un puerto de droga y no nos importa? ¿Cómo es posible que en la esquina de la iglesia hay un prostíbulo donde se están prostituyendo a la niña y no nos importa? ¿Cómo es posible eso? ¿Cómo es posible? Y Proverbio 3:27, no te niegues a hacer el bien a quien es debido, cuando tuviere poder para hacerlo. Si tú tienes poder para acompañar a alguien en la búsqueda de la solución de sus problemas, de sus dificultades, no te niegues. La ayuda debe darse cuando está en nuestras manos hacerlo. A veces, señores, decimos, no, que no podemos, que es mucho el trabajo, que es demasiada cosa. Y a veces predicamos y hablamos como que el pecado es lo que va a triunfar, como que la maldad es que va a triunfar. Y nada más hablamos de lo mal que está el mundo, de los problemas, de las dificultades. Cuando mi Biblia dice que cuando abundó el pecado, la mía dice, sobreabundó la gracia. Y tal vez yo quisiera cambiar el mundo entero. Bueno, tal vez yo quisiera cambiar el mundo entero, pero tengo una vecina que está pasando hambre. Y tal vez yo no puedo tener una varita mágica para garantizar que nadie pase hambre en el mundo entero, pero tal vez le puedo quitar el hambre a esa vecina. Tal vez le puedo quitar el hambre a esa vecina. Tal vez puedo ir a visitar a esa viejita que está ahí viviendo sola y que nadie la visita. No te niegues a hacer el bien a quien es debido cuando tuviere poder para hacerlo. No te niegues a hacer el bien. La Biblia nos enseña desde el principio que no es bueno que el ser humano esté solo. Ya muy bien lo mencionó Víctor. Dios nos diseñó, y Lidi, con una necesidad profunda, profunda de pertenecer, de conexión, de afecto y de cuidado mutuo. Y yo sufro tanto con el tema de crianza con ternura porque hay tantos niños desconectados, hay tantos niños que no sienten que pertenecen, hay tantos niños abandonados con falta de afecto profunda. Y los padres lo abandonan, ¿verdad? Pueden estar físicamente con ellos, pero están hundidos en sus propios problemas, en sus afanes, en buscar dinero, en su computadora, en su pantalla. Y los niños y niñas criándose con pantalla, con tantos problemas, con tantas dificultades. Y todos nosotros necesitamos saber que le pertenecemos, que alguien nos ama, que somos valiosos para alguien. Y Dios nos diseñó de esa manera. No fuimos creados para vivir como isla, no, no. Somos un gran continente, como dice uno de los libros, ¿por quién suena la campana? Que dice, antes, ¿verdad? Cuando iban a enterrar a una persona, sonaban la campana, el campanario, para decirle al pueblo entero que alguien había muerto. Entonces el autor del libro dice, cuando suene la campana, no pregunte quién murió porque la campana está sonando por ti. ¿Por qué? Porque cada ser humano que está en problemas, que está en dificultades, que está abatido, me afecta a mí. Entonces no somos islas, somos seres humanos que dependemos interdependientes los unos de los otros y en la medida que tú sufres, yo debería sufrir. En la medida que yo te puedo apoyar, yo debería apoyarte. Y justamente, ya hablando dentro del cuerpo de Cristo, está la cita de Primera de Corintios 12, del 12 al 27. Cada miembro es importante, cada vida cuenta. Cuando uno sufre, todos debemos sufrir con él. Esta semana para mí fue buena porque me llamó una de las chicas que trabajaba conmigo, yo era su gerente. Ahora ella es pastora y me llamó ahí para pedirme que acompañe a una chica de su iglesia que está sufriendo de cáncer. Ella sabe que yo soy sobreviviente de cáncer. Pero estamos hablando de eso. Eso es la iglesia. Eso es la iglesia. La iglesia es comunidad de fe que acompaña al que está en necesidad, que acompaña al que está en sufrimiento. Y me dice ella, en días pasados teníamos una de las hermanas con tuberculosis. Y estaba malísima. ¿Qué hicimos? Hicimos una comisión para que todos los días
una persona fuera a pasarse el día con ella, a cuidarla, a protegerla, a hacer lo que era necesario, a hacerle los oficios. Se protegía, claro, ¿verdad? Pero iba una hermana de la iglesia todos los días, durante todo el tiempo que ella estuvo enferma. Ella trabaja en una casa de familia. Separó su trabajo y le dijimos, no te preocupes, la iglesia te va a mantener. Danos la receta, danos la medicina. ¿Qué necesita? Ahí está la mujer sana. Eso es comunidad. Eso es ese cuerpo, eso es ese cuerpo y es lo que necesitamos hoy en día. Que el problema del otro sea mi problema y que yo me envuelva en la búsqueda de solución de los problemas de los demás. Que no seamos indiferentes. Jesús, nuestro modelo perfecto, jamás fue indiferente al dolor de la gente, nunca fue indiferente al dolor a la gente. Él se acercó a los marginados, a los pobres. De pobre nadie quiere saber. Eso es increíble. Nadie quiere saber del pobre. Mientras más lejos, mejor. Sin embargo, Jesús buscó a los pobres, buscó a los invisibles, buscó a los leprosos, a los que nadie quería nada con los leprosos. Se sentó en la mesa de los rechazados, se sentó en la mesa de los publicanos, andaba con las mujeres, lloró con los que lloraban. Su compasión no fue pasiva, no hay que pobrecito, ay hombre, qué pena, y ya, no. Una compasión que la tradujo en acción, fue una compasión activa, concreta y transformadora. Y justamente ese es nuestro modelo. Ese tiene que ser nuestro modelo. Como iglesia y como comunidad, nosotros, los cristianos, estamos llamados a ser como Jesús, a ver al invisible, ese hermanito que está sentadito ahí en el último banco, que es de bajo perfil, que no sabe cantar, que no sabe predicar, que apenas se nota, ese tiene que ser acompañado. Ese tiene que sentirse amado. Ese tiene que sentirse querido. A ese tenemos que dedicarle tiempo. A ese tenemos que aprender a escucharlo. A escuchar a los que no tienen fuerza para hablar. En nuestras iglesias lo que hablamos nos ponen allá arriba, ¿verdad que sí? Pero ¿y los que no hablan? ¿Y los que son tímidos? ¿Y los que son de bajo perfil? ¿Eh? Entonces el llamado es atender a esos calladitos, atender a esos que están aislados, atender a esos que nadie le presta atención, atender a esos que como tal vez no trabajan y como vivimos en una sociedad que te valoran por lo que tú haces, a los que tienen problemas mentales, que no son productivos, ¿quién lo está viendo? ¿Quién lo está acompañando? Esa es la pregunta del ciclo. ¿De qué manera yo realmente uso el modelo de Jesús para mi relación con el otro? ¿Quién es mi modelo? ¿A quién estoy siguiendo? En Filipenses 2:4, Pablo nos exhorta y dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, como decía Lidi, tenemos tanto afán en lo mío, ¿no? Que me olvido del otro. Y que dice Pablo, no, 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 eso no tiene que ser así. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. No es que no mira por tus intereses, ok, mira por tus intereses, pero también mira por los intereses del otro. Esto no se trata solo de ayudar económicamente, porque a veces yo le puedo dar una ofrenda y me lo quito de encima, ok, sino de acompañar emocional y espiritualmente. Claro, si te puedo apoyar económicamente y tú tienes necesidad económica, te ayudo, pero eso no significa que no te voy a acompañar emocionalmente, eso no significa que no te voy a acompañar espiritualmente. Se deben crear espacios donde la gente pueda ser vulnerable sin miedo, donde yo pueda decir, tengo este problema, tengo esta dificultad. Nunca se me olvida. Una vez, un jueves de Dorca en mi iglesia de Guale, hace ya como algunos 35 años, señores, ya yo tengo 61 años. Ese día de Dorca le dieron la oportunidad a una hermana y esa hermana se paró en el púlpito
Y esa hermana tenía una hija que le había nacido con una enfermedad que los músculos se le estaban convirtiendo en grasa. Y esa hermana, esa niña era inválida y cada vez estaba peor, su condición cada vez era peor. Ella era madre soltera, tenía 2 hijos más, estaba pasando económicamente por muchísimas dificultades, por muchísimos problemas. Y nunca se me olvida que cuando le dieron una oportunidad, ella dijo: Señor, ustedes no se imaginan lo difícil que ha sido este día para mí, lo difícil que a veces es yo conseguir un plato de comida, lo difícil que es para mí a veces conseguir la medicina de mi hija. Y de verdad, dijo la hermana en el púlpito, me han llegado pensamientos de quitarme la vida. A veces me siento tan impotente frente a esta situación que estoy viviendo que me han llegado momentos de quererme quitar la vida. El escándalo en la iglesia. ¡Wow! Después que se acabó ese culto, empezaron la crítica y ya usted sabe. ¿Y cómo esta mujer se atreve? ¿Y cómo es posible? Y yo en ese tiempo, que todavía no conocía mucho de todo este mundo, ¿verdad? De el sector humanitario ni nada por el estilo, pero ya tenía ese deseo. Yo dije: no, es que aquí en la iglesia que ella lo tiene que decir. Es que aquí en la iglesia que tenemos que saber la situación que ella está pasando. Es que aquí en la iglesia que tenemos que acompañarla de manera oportuna para que a su mente y a su vida no lleguen esos pensamientos. Entonces, tenemos que tener unos ambientes que permita que la gente diga lo que está pasando, porque a veces también vivimos una super fe. Y no, y aunque usted esté mal, tiene que decir que está bien, que por favor usted está bien. Señor, estoy mal, estoy mal. Y si usted dice que está mal es porque es un carnal. No, es que estoy mal. ¿Cómo me pueden acompañar? Porque estoy mal. Entonces necesitamos crear esos espacios de sinceridad en nuestras iglesias, esos espacios que la gente pueda decir cómo se siente sin miedo a ser condenado y sin miedo a ser juzgado. Tenemos que aprender a interesarnos real y genuinamente por nuestros vecinos, por nuestros hermanos, por nuestros conocidos, que cuando le preguntemos a la gente cómo te sientes, porque realmente nos interesa saber cómo está. Y si está en nuestras posibilidades, acompañarlo a que se sienta mejor. Así de simple. Las oportunidades las estoy dejando para el final. La muerte de Carlos Manuel debe dolernos, claro que sí. La muerte de ese joven que murió en esta semana, claro que tiene que dolernos. Pero también tiene que llevarnos a movilizarnos. Tenemos que crear conciencia, tenemos que movilizarnos en torno a este tema, tenemos que hablar de este tema, tenemos que ponerlo en los sermones de la iglesia, en la escuela bíblica de la iglesia, hablarlo en nuestras iglesias, en los estudios bíblicos, hablarlo con las comunidades, con nuestros vecinos, con nuestra familia, como iglesia, frente a este incremento exponencial, ¿verdad? Que están teniendo estos temas de salud mental, necesitamos capacitarnos en estos temas para poder tener ese discernimiento del que hablaba Lidy y poder identificar las personas que están padeciendo estos temas y saber cómo la vamos a acompañar. Porque la fe sin obra está muerta, según Santiago, capítulo 2, versículo 17. Y una comunidad cristiana no solamente tiene que cuidar la salud espiritual, claro que sí, pero está muy ligada la salud espiritual de la salud mental, teniendo muy pendiente que Jesús dijo que había venido a sanar los quebrantados de corazón. Entonces, hay algunos principios clave que tenemos que tener pendiente. Uno es la compasión activa. No basta con sentir lástima, sino que debemos acercarnos, excusar y acompañar. A veces ni siquiera es necesario hablar. A veces lo único que tenemos que hacer es ejercer el ministerio de la presencia. Yo estoy aquí para acompañarte. No tengo que decir nada, no tengo que aconsejarte. Si tú quieres hablar, te escucho, pero estoy aquí para ti, tal como lo hacía Jesús con los marginados y con los quebrantados de corazón.
hospitalidad y acogida, a abrir nuestros grupos y corazones para integrar a quienes están solos en Navidad. Si usted sabe que hay alguien que está solo en su casa, invítelo a cenar con usted. El Día de la Madre, si usted sabe que hay una mamá que está sola porque los hijos se fueron, por lo que fuese, invítela a comer en su casa. El Día de los Padres, refleje el amor de Dios en acciones concretas. Restauración de la dignidad. Tratar a cada persona como portadora de la imagen de Dios, por hondo, por profundo que haya caído una persona en el pecado, señores, es portadora de la imagen de Dios. Y Dios cambia, Dios transforma. No le toca a usted cambiar, no le toca a usted transformar, no le toca a usted juzgar, le toca amar, le toca acompañar, ayudándola a recuperar su sentido de valor y propósito. Su valor y su propósito. Siempre cuando llego aquí recuerdo al pastor Roberto, que partió hace ya como 2 años a la presencia del Señor. Él era pastor en la iglesia León de Judá, allá en Boston. Y una vez yo fui, la primera vez que fui a visitar la iglesia, vi un diácono muy elegante, con unos tacos bien pepillitos. Y me dice mi amiga, ¿tú ves ese señor que está ahí? Me digo, sí, lo estoy viendo. Y me dice, mira, ese señor estaba aquí en la iglesia, pero cayó en droga. Y durante mucho tiempo se mantuvo en ese vaivén, ya se levantaba, se recaía, se levantaba, recaía. Y una vez el pastor lo encontró en la esquina de la iglesia tirado con una dosis, un palo de droga bien fuerte, ya tú sabes. Y el pastor Roberto se paró y le dijo, mi hijo, las puertas de la iglesia están abiertas, independientemente de lo profundo que tú puedas caer. Yo siempre estaré dispuesto a recibirte, acompañarte, ayudarte. Y justamente cuando este hombre oyó esas palabras de parte de ese pastor, a partir de ese momento él se paró y volvió al evangelio y hoy es un líder y un diácono de la iglesia. ¿Por qué? Porque un pastor fue compasivo con él y no lo condenó, sino que estuvo ahí para acompañarlo. Intercesión y cuidado espiritual. Orar por las personas que atraviesan soledad y buscar manera práctica de sostenerla. Acciones comunitarias intencionales, crear espacios donde los vínculos puedan florecer, los grupos de apoyo, actividades recreativas, proyectos de servicio, siempre centrado en Cristo como fundamento de la unidad. Y tú de manera particular, ¿qué tú puedes hacer? Bueno, ser una voz de aliento para las personas que están atravesando soledades, tristeza, problemas, dificultades, escuchar sin juzgar, sin condenar, acompañar con tu presencia, es decir, ejercer el ministerio de la presencia, estar atento a los signos de tristeza o de aislamiento, a cualquier cambio de comportamiento notorio, estar muy pendiente, orar, claro que sí, pero también actuar. Esas son cosas importantísimas que nosotros recomendamos. Y algunas aplicaciones recomendadas son las siguientes. Practicar la visita intencional, visiten a sus vecinos, visiten a los hermanos de la iglesia, apartar un tiempo cada semana para visitar o para llamar, no solamente limítese a estar mandando mensajitos de WhatsApp, está bien los mensajitos, pero a veces llame. A veces el otro necesita escuchar su voz y eso es importante. Si una gente vive sola y usted puede buscar a alguna persona que la acompañe a visitarla, visítela. Si le puede dar una llamada, visítela. Sobre todo, si están pasando por momentos difíciles, muestre interés genuino por la vida de esa persona. Pueden crear esos círculos de apoyo, formar pequeños grupos de la iglesia, ¿verdad? O de la comunidad, donde se compartan oraciones, escucha, ayuda mutua, de manera que nadie en su comunidad esté invisible, que nadie esté invisible. Estar atento a las señales de alerta, ya lo mencionamos, servir de manera práctica y oportuna,
No te limites nada más a palabras de consuelo, ofrece ayuda concreta como asistir a cita médica, colaborar con alimentos, ayudar en alguna gestión que necesite esa persona, cultivar una actitud de cercanía y de apertura. Los abrazos son importantes. Los abrazos, necesitamos abrazos. Un ser humano, lo mínimo, la cantidad mínima de abrazos que necesitamos diarias son 12 abrazos. Los abrazos, saludar, conversar, mostrar disposición de escuchar, abrir ese camino de confianza sin que la gente tenga temor. Y si tuviéramos que hacer más práctico, aquí hay un plan semanal que le estamos compartiendo de cosas que ustedes pueden hacer. Esto que acabamos de decir, le pusimos día, ¿verdad? Que usted como iglesia, como cristiano, pudiera usted tomar en cuenta estas recomendaciones. El lunes, por ejemplo, visitas intencionales, identificar a una persona que vive sola o que tiene algún tipo de dificultad, dedicar 30 minutos para llamarla o para visitarla o para enviarle un mensaje significativo en caso que no pueda hacer ninguna de las otras dos. El martes, crear ese círculo de apoyo para que las personas puedan participar, esos grupos en la iglesia, ese grupo en el barrio, ese grupito en la comunidad, reunirte tal vez con un breve pasaje bíblico, leerlo, hablar, orar, conversar con la gente. El miércoles, una observación atenta, poner atención a las personas que tú ves en tu iglesia, que tú ves en tu trabajo, si tienen algún tipo de comportamiento diferente, anotar si tú lo ves triste, abordarlo, preguntar, acompañar. El juego un servicio práctico, como pudiera ser ir al supermercado por alguien, o si tú haces tu compra y ves que hay alguien que tiene necesidad de que tú le traigas una pequeña compra, ¿por qué no? O sea, hay una de las hermanas que tienen problemas de presión alta y no tiene para comprar su tratamiento de esta semana, ¿por qué no comprárselo? Y así sucesivamente, día a día, podemos ir así haciendo cosas importantes, saludar, sonreír, ¿m? Al que encontramos en la calle, que no sabemos por qué circunstancia está atravesando. Yo ahora voy a leer la conclusión y dice de la siguiente manera: Carlos murió solo, pero nosotros no debemos permanecer indiferentes. Que su historia nos impulsa a formar comunidades donde el amor no sea solo palabra, sino acción, donde cada vida sea valorada, donde cada persona tenga con quién contar, que aprendamos a hacer ese cordón de tres dobleces, que no se rompe fácilmente, porque está tejido con amor, compasión y fe viva. Que el Señor nos dé ojos para ver, oídos para oír y corazones para amar como Él ama. La pastora Giselle había levantado la mano y antes de concluir, yo quisiera darle la oportunidad a Giselle. Muchas gracias y bendiciones para todos los que están acá en la reunión. Como ya mencionó la hermana Jocelyn Rivera, mi nombre es Giselle Vázquez y venimos, ¿verdad?, a través de la pastora Constancia a esta reunión que entendemos que es de mucho valor. Y bueno, ya parte de lo que quiero comentar se ha dicho, pero quiero aportar esta cita bíblica y es la frase que está en Romanos 12:15, que dice llorar con los que lloran. También dice que riamos con los que ríen. Entonces esta frase nos habla de empatía y el mayor ejemplo de empatía fue nuestro Señor Jesucristo, como ya ha mencionado nuestra amada Jocelyn, de cómo nuestro Señor Jesús se identificaba con las necesidades de todos y le daba prioridad a aquellos que aún eran estigmatizados y rechazados por la sociedad. Y aunque él era criticado por eso, él no dejaba de acudir a esas necesidades que tenían esas personas, como las prostitutas, ¿verdad? Los cobradores de impuestos que eran mal vistos, él fue a la casa de saqueo, entre tantas y tantas necesidades a las cuales Jesús le prestó atención. Y para terminar, algo que yo estoy viendo,
que está aconteciendo en la iglesia es la distorsión de la misión de la iglesia, porque la iglesia tiene una función vital y es trabajar hacia afuera, pero estamos viendo hoy en día que la iglesia se está concentrando en las cuatro paredes y siendo la institución que tiene más poder, porque tiene poder físico, ¿verdad? De accionar, pero tiene un poder que viene de Dios, que sobre todo, que es el poder espiritual para cambiar, para impactar y cambiar, transformar vidas, impactar. No lo estamos usando y nos estamos quedando en las cuatro paredes de la iglesia y muchas veces satanizamos si alguien de la iglesia, algún líder, algún pastor se une a los líderes comunitarios, a la junta de vecinos, se interactúa con el ayuntamiento y eso es algo que yo estoy viendo en la comunidad donde yo estoy y es una inquietud que ya tengo, ¿verdad? De hace un tiempo y estoy tratando de canalizar por esa misma circunstancia. Y lamentablemente muchas veces la misma gente, comunidad, se queja de la iglesia, que la iglesia solo le busca cuando quieren que vayan a una actividad de la iglesia, pero de lo contrario no se acuerdan de su prójimo, del que está al lado. Y yo creo que es un punto para los que pertenecemos a la comunidad de fe, reflexionar y ser ente de cambio en este tiempo para poder evitar, con la ayuda del Señor, de que más personas sigan cayendo en esa situación tan triste como es quitarse la vida. Gracias. Amén. Muchísimas gracias, Pastora Giselle. Muy bien, tiene toda razón en lo que acaba usted de mencionar. Muchísimas gracias. Miren, hay unas preguntas que es un llamado a la acción, porque podemos pasarnos la noche entera hablando, hablando y hablando, pero necesitamos tomar acción sobre todo esto que acabamos de decir. Entonces, yo quisiera que si hay alguien que pudiera responder a estas dos preguntas o dos personas, después de escuchar este contenido, ¿a qué te compromete y cuál sería el siguiente paso que tú crees que va a poder dar? Por lo menos dos personas que me respondan estas preguntas que ya estamos finalizando. ¿Con qué nos comprometemos? Tomando en cuenta todo lo que acabamos de ver. ¿Y cuál sería el siguiente paso? Ahí está Angélica levantando la mano. Por favor, di, Angélica. ¿A qué me comprometo y cuál será el siguiente paso? Amén. Yo he quedado fría en este asiento. Gloria a Dios. Yo también soy de Gualey. Es verdad. He quedado fría, sí. Trabajé en Santa Ana por muchos años, en la escuela Gloria a Santa Ana. Dios. Gloria a Dios. Qué Y, chiquito es el mundo. ¿Y por qué he quedado fría? Porque estuve ahí donde estuvo Carlos. Lo que pasa es que el amor de Dios me alcanzó, no el amor de los hermanos, Gloria el a Dios. amor de Dios me Gloria a Dios. alcanzó. Porque una noche que fui ya decidida, Ay, alguien me gloria. dijo, ¿vas a venir mañana de nuevo? ¿Te gustó? Sí, pero no puedes venir con pantalón. Y esa noche yo decidí que ya pesaba demasiado estar vivo. Ay, Dios Y mío. escucharte hablar de Carlos, así yo me he quedado así, fría, fría, fría. Yo digo, oh Dios mío, la falta de amor. Ay, Dios. ¿A qué me comprometo? A volver allí, a ese lugar donde Dios me habló a mí. No es el hermano que va a venir por mí, es el mismo Jesús. Y a no predicar el Jesús que está metido en las cuatro paredes, porque el que está metido en las cuatro paredes se va a comportar como los dueños de las cuatro paredes. Amén. A eso yo me comprometo, a llevar, a predicar el Jesús que me fue a alcanzar a mí, que me dijo que sí, que valía la pena seguir. Gloria a Dios. Ujú. Gracias, Angélica, por abrir tu corazón. Muchísimas gracias. Bueno, miren. Yo estuve hablando con la pastora Constancia porque definitivamente yo creo que este tema de salud mental es un tema en el que tenemos que capacitar a las iglesias y darles herramientas. Yo no soy psicóloga, sin embargo, he hecho varias certificaciones. Ahora mismo estoy terminando un diplomado justamente de salud mental y acción pastoral y estoy en la mayor disposición de poner al servicio de la gente todo el contenido que Dios me ha permitido tener. Serían algo básico, conocimientos básicos, sobre todo tal vez más que nada
de prevención, de cómo identificar algunos casos y justamente con ella estaba pensando en el mes de septiembre con la pastora Constancia poder tener un curso para ver el ABC del tema de salud mental y cómo la iglesia puede acompañar a la familia, ¿verdad? Y a las personas que están con esos temas. Sería 8 horas durante el mes de septiembre, 2 horas semanales, también vía Zoom y sería virtual, así es que ese sería el siguiente paso con el que yo me estoy comprometiendo. Entonces, nada, vamos, si alguno de ustedes se sienten motivados, porque yo creo que necesitamos poner al servicio de lo demás muchas de las cosas que Dios nos ha dado, talento, ¿verdad? El tiempo, eh, todo esto que Dios nos ha estado dando a través de diferentes días, que la gente sepa. Y si con lo que nosotros podemos hacer, alguien puede prepararse para acompañar a alguien de manera, sobre todo tomando a Jesús como modelo, es más que la paga que necesitamos. Así que si usted de alguno se interesa, yo voy a estar haciendo un formulario de registro, lo voy a compartir por mis redes y lo voy a compartir con la pastora Constancia para que sigamos hablando de estos temas y viendo a ver cómo apoyamos a la iglesia en esta problemática tan seria. Amén. No sé si alguien estaría interesado de lo que están aquí. Excelente. A mí me interesa y Angélica escribió ahí el mensaje que desde su rol de terapeuta, ella es terapeuta también familiar, está dispuesta. Creo que es necesario y si usted se ha comprometido con eso, hay que aprovechar porque de verdad hay demasiada necesidad. Angélica tiene su comunidad, yo también tengo una comunidad y ella y yo trabajamos también en conjunto y es alarmante la cantidad de personas que viene a uno a buscar ayuda, que uno mismo se ve así, que no da abasto. Tanta gente que quiere ser escuchada, que necesita ser atendida, que aún congregándose, teniendo la congregación, no sabe con quién hablar, no confía quizás en su propio líder y es penoso decirlo, porque tiene temor que si confía algo personal se va a saber más para adelante y son muchas cosas. Así que a través de la pastora Constancia nos estaremos conectando, seguiremos conectando con usted. Ok. Yo le había dicho a Constanza que esto lo iba a subir al canal, pero yo creo que no, que yo tal vez se lo mande para que ella lo escuche, pero no, yo creo que tendría yo que volver a repetir la conferencia exclusivamente para subir al canal, para no sacar al aire alguna de las cosas que ustedes han dicho en este día. Rafael Ogando. Rafael. Dios le bendiga, mi hermana. Amén, mi hermano Rafael. ¿Se acuerda de Rafael Ogando? Ay, yo creo que no. Yo sé Dígame, que del mercado. así es. Ay, Dios mío, es que hoy tengo yo la gente del cercado aquí. Ya, claro que sí, ya me acordé. Por aquí estamos. Me gustaría saber, mi hermana, si la grabaron la conferencia, porque Sí. esta tarde fue que Mingetti me envió el link y Ok. entonces ya por otro compromiso que tenía, entré ya que estaba culminando, pero sí me interesa participar en las próximas porque, como han expresado algunas de las hermanas, se hace necesario que la iglesia salga a la calle, que no esté entre las cuatro paredes. Por lo menos nosotros aquí estamos tratando, yo soy presidente de la Junta de Vecinos donde pastoreo. Qué bueno, wow. Estamos compartiendo ahí durante la semana varios pastores con la policía. O sea, Muy estamos bien. tratando de llegar a la gente porque en realidad hay bastante necesidad y muchas veces nos conformamos con estar dentro de las iglesias y la gente entonces perdiéndose en nuestro entorno y eso Así hay que mismo, cambiar. mi pastor. Así Sí. mismo, tiene toda la razón. Bueno, yo decía que esta grabación yo se la voy a compartir a la pastora para que la escuche, pero no voy a subir esta al canal porque hubieron algunas informaciones que
tal vez ustedes no quieren que se sepa. Por ejemplo, Angélica dijo que ella en un momento estuvo donde estuvo Carlos, entonces ya son informaciones No, sensibles. yo no tengo problema, puede compartirlo porque eso está en Amazon público, el mundo entero entra y lee mi historia completita. Ah, bueno, pues está bien. Si no Sí, yo tuviera, no tengo problemas con eso. no lo haría. Ok, muy bien. También le estoy compartiendo ahí el enlace de mi canal. El canal se llama Liderazgo.clave, Jocelyn Rivera. Ahí yo tengo muchísimas conferencias parecidas a esta de diferentes temas. Les invito a que estén entrando y que se estén registrando en el canal y que lo compartan también con su contacto porque hay temas que yo creo que como iglesia necesitamos manejarlo y cada vez poder responder, ¿verdad? Prepararnos para responder a las problemáticas que están viviendo nuestras comunidades. Muchísimas gracias por el placer de su presencia. Para mí siempre más que un privilegio contar con ustedes y que Dios me le bendiga muchísimo. Entonces ya a través de nuestra hermana Constanza, yo estaré haciendo el link para el registro del formulario para el curso que vamos a estar impartiendo en el mes de septiembre. Dios le bendiga mucho y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, esté guardando nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dios me le bendiga. Amén, amén. Igualmente, mi amada hermana. Amén. Amén, bendiciones. Amén. Bye. Bendiciones. Adiós. Bye. Excelente conferencia. Muchas Gracias. bendiciones. Amén.